No todo el mundo tiene la misma caja de herramientas en su mente y en su día a día. Hay personas que me escriben por Instagram, ¿no? Me mandan un mensaje privado y me dicen: he conseguido ese libro que has recomendado, pero hay muchos términos, mucha terminología que utilizan que no comprendo. Entonces me cuesta mucho seguir el libro porque no entiendo. Y dices: ah, claro. Es que tú coges cualquiera de estos libros y ves términos que tienen que ver con antropología, ves términos que tienen que ver con economía, ves términos que tienen que ver con filosofía, ves términos que tienen que ver con etimología. A veces se utilizan reinterpretaciones etimológicas de palabras pues, que vienen del griego o del latín o lo que sea. Y claro, si te falta todo eso, es muy difícil comprenderlos. Buenas, Andrés. En parte por influencia tuya y por necesidad propia, he empezado a escribir mis pensamientos. Me ha ayudado muchísimo a reencaminar ciertas ansiedades existenciales que tengo y te estoy muy agradecido. Bueno, pues para empezar me alegro mucho de que lo hayas hecho. Creo que en el propio proceso de escribir o de tratar de plasmar tus pensamientos, en el proceso de escritura, tiene muchas cosas buenas. Pero en el propio proceso de escritura te obligas a ti mismo a codificar esos pensamientos que de otro modo están un poco deslavazados. Para empezar es un rato, como se suele decir, contigo mismo, ¿no? Y con tus pensamientos, con tus reflexiones, etc. Hay muchas ocasiones en las cuales, no sé si estáis de acuerdo, tenemos una suerte de intuición de lo que sentimos o de lo que creemos, pero no necesariamente lo hemos plasmado en ningún sitio ni se lo hemos explicado a alguien. Entonces se queda en una especie como de intuición desdibujada, como vaporosa, que está ahí flotando, pero que de la cual nunca somos capaces de extraer ningún tipo de conclusión. En el momento en el que nos forzamos a escribirlo, no nos queda ya más remedio que estructurarlo, hacer que las oraciones y la información estén bien estructuradas y que no se repitan ideas. Por tanto, en el propio proceso de escribirlo nos podemos dar cuenta, primero, de si es un pensamiento largo o corto, de si es más profundo o menos, de si tiene sentido o no, de si es una cuestión superficial o verdaderamente profunda, si es algo con lo cual podría resonar cualquier persona o es algo que es algo como más personal, que solo resuena con nuestra propia historia y nuestras condiciones de vida. Y es muy similar a eso que comentaba yo alguna vez cuando se me preguntaba sobre maneras en las cuales retener la información cuando uno lee, cuando aprende algo nuevo, que la manera más efectiva, a mi modo de ver, humildemente, creo que es enseñárselo a alguien o hablarlo con alguien. En el momento en el que aprendes algo, contárselo a alguien o explicárselo a alguien hace que te fuerces a ti mismo a saberlo lo suficientemente bien y haberlo comprendido lo suficientemente bien como para ser capaz de explicarlo de una manera inteligible. Eso es muy curioso. Cuando uno da clase, yo pocas veces he aprendido más, o creo que nunca he aprendido más, que dando clase y enseñando cosas. Cuando yo daba clase, por ejemplo, de historia de la música, cuando daba clase de armonía o de contrapunto o de cuestiones musicales, que fue como más trabajé de profesor en esos ámbitos, fueron los ámbitos en los que más trabajé. Claro, tienes que saberlo muy bien y no solo tienes que saberlo, sino que tienes que tener tal dominio de la materia que en el momento en el que tengas que explicar uno de los apartados in situ y de manera rápida para una pregunta que se te haya formulado, tienes que ser capaz de desplegar toda esa información de manera organizada para alguien que no lo sabe. No es que tú lo estés hablando con un colega, estés hablando de economía, de alguien que tiene un buen conocimiento de economía, etcétera, y os estáis entendiendo porque habláis el mismo idioma. Muchas veces tienes que explicar algo para una persona que ni siquiera maneja aquellos términos que tú manejas con frecuencia. Y esto es una cosa que a veces nos pasa por alto. No todo el mundo tiene la misma caja de herramientas en su mente y en su día a día. Hay personas que me escriben por Instagram, ¿no? Me mandan un mensaje privado y me dicen: he conseguido ese libro que has recomendado, pero hay muchos términos, mucha terminología que utilizan que no comprendo. Entonces me cuesta mucho seguir el libro porque no entiendo. Y dices: ah, claro. Es que tú coges cualquiera de estos libros y ves términos que tienen que ver con antropología, ves términos que tienen que ver con economía, ves términos que tienen que ver con filosofía, ves términos que tienen que ver con etimología. A veces se utilizan reinterpretaciones etimológicas de palabras pues, que vienen del griego o del latín o lo que sea. Y claro, si te falta todo eso, es muy difícil comprenderlos. Como por ejemplo, tratar de leer algunos de los ejemplos más profundos, digamos, que utiliza Sigmund Freud en su literatura, sin tener ni idea, por ejemplo, de la mitología, ¿no? Claro, él utiliza muchos ejemplos mitológicos, muchos ejemplos culturales, tanto de su época como del periodo clásico. Si tienes un desconocimiento total de todos esos elementos, te va a costar mucho más ver qué analogías estaba utilizando él en cada momento, a qué se estaba refiriendo, etc. Entonces, la caja de herramientas con la que vamos a interpretar los propios libros y los textos que vamos consumiendo y a los que vamos accediendo, esa propia caja de herramientas se va viendo alimentada por precisamente las cosas que vamos leyendo en esos libros. Por tanto, es aquello que decía... ¿quién lo decía? Era Unamuno, si no me equivoco, que decía: cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Eso es lo que
Es una frase que se le atribuye a Unamuno. Y es un poco esto, ¿no? El ir haciendo que crezca esa caja de herramientas con la cual interpretar aquellos mismos textos que van a hacer que tu caja de herramientas siga creciendo. ¿Qué ocurre? Me parece, esto es una forma de hablar, esto evidentemente es tan solo mi opinión, que tiene una suerte de como de curva casi logarítmica. Cuanto más vas aprendiendo, es cierto que más vas descubriendo lo poco que sabes, pero también es verdad que la propia interpretación y la cantidad de jugo que eres capaz de extraer de cada uno de los libros que lees es mayor. Si estás conectado, puedes sacar información y cosas provechosas incluso de libros que aparentemente no contienen nada que a ti te pueda ser útil. Os comentaba en el último stream el ejemplo de aquella novela así rosa, como muy sencillita, que estuve leyendo allí en Reino Unido en una temporada que estuve allí, que era un libro como muy grueso, con una historia muy larga, en la cual la catadura moral de los personajes y los protagonistas era bastante mala, eran personajes bastante terribles a nivel moral, sus actuaciones eran totalmente reprochables, pero en la manera de escribirlo, en la manera que tenían de interactuar el uno con el otro, en sus propias finanzas, en sus propios modos de vida, en cuánto les gustaba más o menos viajar, de qué manera decidían, bueno, es que había un personaje que decidía morir en determinado momento, recurría a una suerte como de así un suicidio y tal, pero en todo eso pues uno va, oye, pues mira, aquí está el tema del suicidio, de por qué tiene que ir a otro país a hacerlo, de por qué, cuánto le cuesta, cuáles son las repercusiones legales que tendría para esta persona, de qué manera se han relacionado estas dos personas, se han casado tarde o se han casado siendo todavía jóvenes, cómo ha afectado eso a su matrimonio, cómo ha afectado, por ejemplo, el hecho de haber tenido hijos en un estadio más tardío de su vida, cómo afecta todo eso a la historia. Bueno, parece una locura, pareciera como si ya uno no puede leer una novela estando tranquilo, pero bueno, se trata un poco de eso. Yo creo que también es lo bonito. Hay gente a la que le gusta mucho el cine, por ejemplo, que nunca llega a descansar del todo, en el sentido que va a ver una película y lógicamente pues se está fijando, mira, aquí seguramente utilizaron, pues yo qué sé, los raíles, ¿no? Un traveling o no sé qué, o aquí están haciendo un y pues quizás no lo puedes evitar, o habrá gente que sí lo pueda evitar. En todo caso, tener esas herramientas creo que siempre es útil a partir del momento en el cual tú vas a querer sacar esa información y seguir llenando esa caja de herramientas. A mí me parece interesante. Ahora, creo que también es interesante en determinadas circunstancias ser capaz de apagar esa suerte de interruptor y ser capaz de tener una aproximación a la lectura, al libro que sea o a la pieza de arte que sea, digamos un poco más desnudo, un poco más a pecho descubierto, una experiencia digamos más puramente estética, más que analítica o intelectual o incluso cerebral, ¿no? Una cosa como un poco más abierto. Yo, por ejemplo, que tengo un gran conocimiento muy específico del campo de la música, porque estudié la carrera, estudié composición, escribí para orquesta y ahí tienes que escribir para un montón de instrumentos, saber las tesituras, saber en qué claves se escriben, saber la historia de la música, los diferentes estilos, tienes que saber armonía, tienes que saber contrapunto, tienes que saber de ritmo, tienes que saber muchísimas cosas. Es una carrera precisamente donde se aprende todo eso, ¿no? Entonces es un conocimiento técnico sobre cómo funciona la música en general, pues muy amplio, lógicamente muy superior al de la media de las personas, incluso al de la media de la mayor parte de los músicos. Vale, tienes ese conocimiento académico, ese conocimiento teórico de cómo funciona la música, ¿no? Ese en concreto, pues yo lo tengo, porque dediqué una serie de años a eso. Eso no quiere decir que cuando yo me pongo a escuchar Richard Strauss o me pongo a escuchar un Mahler o me pongo a escuchar un Beethoven o lo que sea, esté todo el tiempo, mira, pum, y ahora, epa, ahí moduló al 5º grado, ahí estamos en la dominante, mira cómo lo mantiene, ¿no? Está ahí utilizando la dominante, repiten, ahí tienes, están repitiendo los clarinetes. A veces sí lo haces, inevitablemente, pero no tienes por qué estar todo el tiempo analizando técnicamente aquello que estás escuchando. A veces es una escucha, pues más, ya digo, una experiencia puramente estética que no tenga que estar mediada en todo momento por los elementos técnicos que tú conoces. Entonces, bueno, tener esa opción creo que es interesante, pero lo que es llamativo es que, claro, lógicamente hay libros que tú das por hecho que son fáciles de entender o que cualquier persona va a tener una experiencia positiva con ellos, y muchas veces lo que genera sencillamente es frustración. Y puede haber gente, y yo lo entiendo, que me haga un reproche y venga, oye Andrés, recomendaste este libro, pero es que yo me pongo a leerlo y es que aquí no entiendo nada porque utiliza esta terminología y esta otra y tal. Y dices, claro, es que fallo mío, tienes toda la razón, porque tú te dedicas a otras cosas, lógicamente, y no tienes por qué saber, no tienes por qué entender toda esa nomenclatura que se ha utilizado, que incluye términos que tengan que ver, pues eso, con filosofía, con antropología, etimología,
etimología. Filosofía y etimología muchas veces van de la mano. También la historia, al final la carrera de filosofía en muchos casos lo que se estudia es una suerte de doxografía, realmente una historia de las ideas, una historia de lo que se dijo y tal. Claro, ¿por qué ibas a tener que saber eso? Para nada. Entonces sí tiene que haber seguramente una suerte como de iniciación o de camino que vaya, digamos, lubricando ese acceso a lecturas un poco más sesudas, y esa suerte de iniciación pues es lo que recientemente me he estado planteando, la posibilidad incluso de conformarlo, una suerte pues a lo mejor como de, no sé, de curso o algo que yo le pueda ofrecer a la gente de tal manera que pueda llegar a esas lecturas de una manera, pueda llenar esa caja de herramientas de las que hablaba, por seguir con la metáfora, puede llenar esa caja de herramientas con lo básico para abrirse paso a través de una literatura a la cual ya quisieran poder acceder desde el primer momento. Porque hay gente que escribe muy bien y incluso desde el principio, sin tener esas herramientas, uno más o menos puede abrirse paso por el libro, porque utilizan un idioma, un lenguaje muy de andar por casa. Pero hay mucha otra gente que también es muy interesante, que plantea cosas buenas, que sin ser como estos pedantes que hay por ahí, que no hay quien los aguante sus libros, que no hay quien los entienda, sin ser así, sí que por esa riqueza de, ya digo, de utilización de terminología, de mitología, de todas esas cosas, puede quizás ser un poco más oscura, ¿no? Esa lectura. Entonces, pues esto es lo que diría.